Pensemos en esto por un momento. ¿Qué pasa cuando el Estado, que se supone que está para protegernos, se convierte en una especie de monstruo que amenaza con devorarlo todo? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en un texto que analiza justamente esa lucha, una que parece no tener fin, la batalla entre la libertad de las personas y el poder absoluto del gobierno. Una bestia a la que vamos a llamar Leviatán. Y para empezar, el texto nos recibe con esta advertencia. La idea es bastante directa, pero muy profunda, ¿no? Nos dice que la libertad no es algo que simplemente tenemos y ya está, sino que es una conquista súper frágil. En el momento en que nos descuidamos, en que bajamos la guardia, la servidumbre está ahí, esperando para ocupar su lugar. A ver, para que entendamos bien el peligro del que se habla, el texto nos lleva de viaje a un momento clave de la historia. Una revolución que se hizo en nombre de la libertad, igualdad y fraternidad, pero que, qué ironía, terminó desatando un verdadero régimen de terror. La pregunta es, ¿cómo es posible? ¿Cómo una lucha por la libertad acaba en una pesadilla totalitaria? Y es justo esa pregunta la que nos lleva al corazón del argumento del texto. Porque ahí se identifica al culpable con un nombre antiguo y muy poderoso. Leviatán, el monstruo del Estado. Aquí está el meollo del asunto. Según este análisis, la palabra libertad fue, por así decirlo, secuestrada. Dejó de significar ser libre del control del Estado para significar ser libre a través del Estado. ¿Y qué pasaba si la voluntad de alguien no encajaba con la famosa voluntad general? Pues esa persona se convertía en un obstáculo que había que eliminar. Así de simple y así de terrible. Y con esto, el texto define qué es Leviatán, un nombre que toma de la famosa obra de Thomas Hobbes. Ojo, no hablamos de un gobierno grande o con mucha burocracia, no. Hablamos del Estado sin cadenas, un monstruo que se mete en cada aspecto de la vida y que fundamentalmente no reconoce ninguna autoridad por encima de sí mismo. Pero esta idea de poder total no es para nada moderna. El texto nos dice que sus raíces se pueden rastrear hasta el antiguo Imperio Romano. Allí, el lema era claro y absoluto. La palabra del César, que era la encarnación misma del Estado, era la ley suprema y definitiva. Pero bueno, la historia nunca es una línea recta. Justo frente a este poder que parecía absoluto, el texto nos muestra cómo apareció un desafío que nadie esperaba. Una nueva autoridad que se atrevió a cuestionar el poder ilimitado del Estado. Tratemos de imaginar lo radical que era esta simple frase en su momento. En un imperio que te exigía lealtad total al César, que era el Señor, llegar y afirmar que existía una autoridad superior, eso no era solo un acto de fe, era en toda regla una declaración política subversiva. El choque de mundos es clarísimo, ¿verdad? Por un lado, la visión totalitaria, donde el Estado lo es todo, lo controla todo. Y por el otro, esta idea que hoy nos puede parecer normal, pero que era revolucionaria, la idea de que hay áreas de la vida como la conciencia o la fe, donde el gobierno simplemente no tiene jurisdicción. Y lo más fuerte es que esto no fue solo una teoría. El texto señala que, durante 300 años, la Iglesia demostró que esto era posible. 300 años. No solo sobrevivió sin ningún tipo de apoyo del Estado, sino que de hecho creció a pesar de ser perseguida directamente por él. Según el texto, esto fue un golpe devastador para la idea del Estado total. Era la primera vez que se demostraba con hechos que una institución fundamental de la sociedad podía existir y hasta prosperar por sí misma, fuera del control del gobierno. Por primera vez, el poder del César tenía un límite real. Muy bien, entonces, ¿cómo se pasa de esta resistencia a un plan concreto para, digamos, enjaular a la bestia? El texto nos muestra cómo esta idea fue evolucionando hasta convertirse en un verdadero antídoto contra el poder absoluto del Estado. El texto traza una línea directa que atraviesa la historia. Todo empieza con esa declaración de independencia de la Iglesia primitiva. Esa idea luego es recogida por pensadores que empiezan a teorizar sobre qué es un gobierno limitado. Más tarde, filósofos como John Locke le dan una forma coherente y finalmente inspira a los fundadores de América a diseñar un sistema para detener al Leviatán. El punto clave aquí, y el texto lo recalca, es la intención. O sea, el sistema estadounidense no apareció de la nada. Fue diseñado a propósito, pensado como una jaula, con barreras y límites constitucionales construidos específicamente para contener esa tendencia natural del gobierno a querer crecer y convertirse en un monstruo. Pero parece que la jaula no era infalible. El texto nos lanza una advertencia muy directa. A pesar de todos los esfuerzos, la bestia que intentaron contener no solo está despierta, sino que, según el autor, ha vuelto con más fuerza que nunca.
La metáfora que se usa es muy potente. Se sugiere que esa herida mortal que se le hizo a Leviatán sanó, que la bestia en realidad no estaba muerta, solo estaba dormida, y que ahora está creciendo otra vez en nuestros tiempos. Y esto no se queda en una simple afirmación. El texto apunta a lo que considera pruebas concretas de esta expansión, un poder creciente del gobierno que se ve en las cortes, en la economía y al final en la regulación de la vida diaria e incluso en la espiritual. El resultado final de esta expansión, según el texto, es un mundo en el que ya nada parece estar fuera del alcance de la política. Cada aspecto de la vida se convierte en un tema de Estado y todo termina pasando por el control del poder regulador. Y así damos la vuelta completa y regresamos al principio, a la pregunta fundamental. Si Leviatán está de vuelta y la libertad está en juego, entonces, ¿qué se puede hacer para defenderla? La respuesta, según el texto, es la misma idea con la que empezamos. La libertad no es un lugar al que se llega y listo. Es más bien como un muro que hay que defender todos los días, sin descanso. La vigilancia eterna es, al parecer, el precio que hay que pagar. El texto nos recuerda que los arquitectos de esta idea de gobierno limitado entendían algo fundamental sobre el poder, que si lo dejas solo siempre tiende a crecer. No es que fueran cínicos, sino realistas. Sabían que la complacencia, el dejar de prestar atención, es el alimento del que se nutre el Leviatán. Y con esta idea final, el texto nos deja reflexionando. Nos obliga a mirar nuestro presente y a hacernos una pregunta. Si la vigilancia eterna es de verdad el precio de la libertad, ¿estamos dispuestos a pagarlo?